Carlos, Carlos, ¿estás ahí? Luis Ernesto González García, ¿cómo estás? Bienvenidos a Estereotipos. En este jueves 3 de junio del año 2021, bienvenidos a su programa de confianza Estereotipos. En este jueves lluvioso, Pero lluvioso pues desde la madrugada, ¿eh? estuvo bien, Yo está me, bien. des- Me yo me despertó. desperté a las 4 de la mañana y estaba lloviendo Ujú. fuerte, Sí, yo fuerte. también. Y luego durante todo el día como Sí, que he estado empezando y así, entonces sí ha estado lluviosón. Y ya, así como que sin darnos cuenta, ya se fue medio año. ya vamos a la mitad del año. Empieza junio, que Sí, es por eso es la mitad del año. mes del orgullo gay, tengo entendido. No, a ver, parece que no Eh, aprendiste. Es mes bueno, del orgullo. No, es que se le llama nada más ya mes del bueno, es del orgullo. orgullo. Ay, bueno, por eso, Porque del orgullo. incluye a la B, T, T, Q, LGBTTIAQ más. Q, más. Para Ok, que veas que sí correcto. aprendí, ¿eh? O Eso sea, lo aprendimos con el buen Emiliano el otro día. Carlos Bárcena, ¿cómo estás? Saludos desde Winnipeg, Canadá. Ana Mari García François. ay, hoy lo dijiste Ligia bien, te Rebeca, felicito. claro. Sí, Ligia, ¿cómo estás? nuestra Diego, ¿cómo Yoko Ono, estás? Diego ya Pollo, también está por ahí. pollo de mi Eh, vida y de mi corazón. Leti Borboya, ¿cómo estás, Leti? Pues nada, que no hay tiempo que no se cumpla y en esta ocasión, pues nada más queremos invitar a la gente a que el próximo día 6 de junio, o sea, el domingo, pues por favor vayan, voten, cumplan con la única, bueno, una de las únicas oportunidades que tenemos como ciudadanos, que es expresar nuestro voto y decir a quién queremos y a quién no queremos. Y mientras más vayan, como decía Max Kaiser en el programa que tuvimos hace un par de semanas, pues la votación será más real, digamos, en términos no, aunque vayan tres de personas, la decir. votación es real, ¿eh? O Sí, sea, pero de no. preferencia que vaya más gente. Mira, yo creo que es importante que la gente vaya, la gente exprese sus deseos mediante el voto, que lo Ajá, hagan cumpliendo todas las medidas de higiene, muy lleven importante. su cubrebocas, mantengan en la fila antes de entrar a la casilla, ¿cómo se llama? La sana distancia. Por ahí he oído algunos promocionales en radio de que incluso dicen que si quieres llevar tu propio Ok, plumón y eso, lo puedas llevar. plumón, sí. Mira, nos están saludando Ramón Flores desde Aguascalientes. Pues también en Aguascalientes vota Ramón. O sea, ¿Qué y, pasó, y Ramón? quiero pensar que la gente que está en el extranjero ya ejerció su voto a distancia, porque también es importante. Uh -huh. Y votar aquí yo de verdad, en serio, si votan por el PAN, por el PRI, por el PRD, por los partidos esos porquería de satélite o por la otra fregadera, da igual, no vamos a decir ni que uno es mejor que los otros. O sea, aquí el chiste es que vayan y hagan uso de su obligación y de su derecho, porque es una obligación y derecho. Creo que es Sí, importante. así es. Quiero hacer una mención especial, quiero abrir un corchete porque el día de ayer o antier, Luis Ernesto González se vacunó y me dio mucho gusto, tío, me da mucho gusto que te hayas vacunado, que hayas tomado esa gran decisión eh, cívica de ser una persona que piensa en los demás, que tiene empatía con los demás. No, ojo, ojo. La Ya vacuna sé que no te es una vacunaste. cuestión de cívica. No, yo creo que es para todos, es para que salgamos de este No es rollo. No me cívico. quiero desviar del tema, nada más te No es quiero cívico el felicitar, vacunarse. Luis No es Ernesto. vacunarse, no es una cuestión cívica. Porque Yo no creo que sí. desaparece el virus. Las personas que están vacunadas pueden seguir siendo portadores del virus. ¿Qué es lo que debe de hacer la gente? Seguir manteniendo distancia y seguir Sí, manteniendo claro, higiene. claro. Si se quieren vacunar es una cuestión personal para evitar que haya más gente en los hospitales. Porque ¿Cómo te te puedes sentiste? ¿Bien? contagiar. Me siento perfecto. Fue ¿Bien? ayer y Perfecto. no he Sí, tenido de verdad perfectamente. ningún Qué bueno. dolor, ni en el brazo, ni en ningún lado. La verdad me Qué fue bueno. Saludos a Margaret Ral. Margaret Ral. A mí no me Saludos, aparece. saludos a Berta Díez de Bonilla. También, A saludos, Jorge Berta. Gracias. Borboya. A Jorge Borboya, gracias por vernos. Y pues nada, la persona que hoy nos acompaña, la invitada que hoy nos acompaña, la verdad, hola Checo, ¿cómo estás? Es que nos da mucho gusto tenerla porque es una persona súper preparada en muchos temas. El día que ¿Mm? teníamos la junta de preproducción y el tío me leyó pues algunos de sus logros, No, yo decía, no, bueno, o sea, era una cosa impresionante. Entonces, tío,
yo creo que es momento de presentar a nuestra querida invitada. Vamos a presentar a Rosa Argentina Rivas Lacayo, como dices, Chucho. Yo no quiero meterme ahorita a decir todo su currículum, porque además tenemos tiempo, ¿no? O sea, no podemos estar aquí 2 horas contándolo. Y nada más, antes de empezar con ella, quiero mandarle un abrazo a una de las haditas que viven con Ligia, que es cumpleaños de ella, y de parte de Estereotipos le mandamos un abrazo a todas las haditas, pero en particular a la que cumple años. Y sin más preámbulo, vamos a recibir aquí en el programa a Rosa, que nos va a hablar de un tema interesantísimo, que hay quienes lo entienden más, hay quienes menos. Ella nos lo va a explicar. Hola, Rosa, ¿cómo estás? Rosa. Bien, vamos a ver. Bienvenida a Estereotipos, qué gusto tenerte aquí. Muy bien hallados, queridos amigos. Carlos, que ya sé que te dicen Chocho, y Luis Ernesto, que será el tío. Perfecto. ¿No? De esta tertulia, que espero sea, aparte de informativa, sea útil y tenga sentido del humor, porque eso es tan importante en la vida. Así que aquí estoy para su disposición. Y ahora sí, ¿de qué cosa íbamos a hablar? Bueno, antes de que entremos al tema importante, Rosa, hay gente que no tiene la suerte de conocerte y de conocer un poco de tu carrera. Si nos pudieras hacer así un breve resumen de quién es Rosa Argentina Rivas Lacayo, porque creo que es interesantísimo lo que has hecho, todo lo que te rodea en tu vida. Bueno, mira, esa es la pregunta siempre menos fácil cuando me preguntan qué hago, a qué me dedico. Soy aprendiz de todo, maestra de nada. Y bueno, lo que sí les puedo decir es que en este 2021 estoy cumpliendo 50 años de dedicarme a la enseñanza del desarrollo humano. Fui junto con nuestro queridísimo Juan Lafarga en la Universidad Iberoamericana y un grupo de bellísimas personas, pues de los pioneros que trajimos el concepto y en mi caso en particular aterrizado, práctico, ¿no? Entonces, hace 50 años inicié mi trabajo después de haber terminado mi primera licenciatura. Tengo 2 licenciaturas, una en arte, otra en psicología, y maestría, doctorado, maestrías tengo 2 o 3, pero bueno, yo creo que los títulos académicos no son tan importantes. Yo creo que lo que importa es que el conocimiento que uno adquiere a través de esto pueda servirle a otros, que realmente sea útil para los demás. Totalmente. Ahorita. No, perdón. Eso es en síntesis. Me llamo Rosita y punto, y soy su amiga. Me encanta, ahorita que decías, porque me encanta cómo lo expresas, porque habla de cómo eres como persona cuando dices unas o 2, 3 maestrías por ahí. Como si fueran cartas. Sí. Traigo 2 aquí, 4 acá. Ajá, o sea, es como yo coleccionaba Blu-rays, ¿no? O sea, en tu página, Rosita, que los que quieran ver con detalle todo lo que haces y todo lo que ofreces y eso, veo que también eres representante del método Silva, así como de las top del método Silva. Sí, mira, yo me capacité en 1971, al principio del 71, directamente con José Silva en los Estados Unidos. Y fundé la institución en todos los países de Centroamérica, desde Guatemala, Panamá, Colombia. Después fui dejando esos terrenos a otras personas que siguieran, y José me pidió que yo regresara a México, me hiciera cargo de México. Y a partir de ese entonces, que fue en 1977, pues yo le pedí a José que si él quería que yo me hiciera realmente cargo, pues primero que todos los derechos pasaban a ser míos, y segundo, que la institución sería una institución mexicana, no sería una institución multinacional, ¿no? Y él lo aceptó, para él el interés era que se difundiera el método, y pues desde el 77 hasta el año pasado, marzo, tuvimos una institución ahí en la Colonia Roma, abierta a todo público, o sea que pues perduramos 42 años dando el servicio. Desafortunadamente la pandemia pues nos obligó a cerrar, ¿no? Y ahora pues trabajo en línea, como muchos de nosotros hacemos, pero sigo siendo la directora del Método Silva en México, Centroamérica, Panamá. Y bueno, sí soy de las pocas que quedan directamente de la línea del creador de la metodología,
que dicho sea de paso es una metodología de desarrollo humano, que te enseña a manejar el estrés, a relajarte, a potenciar la memoria, la visualización, creatividad, intuición. O sea, es un curso pionero, diría yo, y no solamente pionero, considero que es el que sigue estando más actualizado en su información para dar herramientas prácticas, ¿no? Entonces, es parte de mi haber de estos 50 años de vida profesional. ¿Okay? Chochos. No, yo lo que quería ver era cómo es el método. A ver, cuéntanos un poco, si nos puedes desmenuzar así brevemente, de qué va el método Silva. Mira, el método Silva es una metodología educativa, ¿eh? Uh-huh. Está basada en ciencia. Lo que pasa es que cuando yo empezaba en 1971, te doy un ejemplo, hablamos del pensamiento positivo. Y entonces la gente, pues quítame 50 años, ¿eh? Era yo una chamacona de buen ver. Tenías 2 años cuando empezaste el método Silva. Casi, bajándome. Entonces, la gente decía, ay, Rosita, es que ella es buena gente, quiere que todo el mundo piense bonito. Fíjate, 50 años. Y hace como 5 años atrás, un poco más, hice la especialidad en psicología positiva en la Iberoamericana. ¿Y qué te dice la psicología positiva hoy? ¿Qué te dice la ciencia psicológica hoy? Lo que te decía. Pensar positivamente es indispensable para una salud mental. Entonces, yo me doy cuenta hasta dónde hemos sido pioneros. Por decirte, hablamos del hemisferio derecho, hemisferio izquierdo, pero considera que eso lo hablábamos desde 1971, yo en lo personal, José Silva desde 1966 cuando empezó a dar los cursos, pero fue en el 71 cuando se le da el premio Nobel al doctor Roger Sperry por haber descubierto la especialización de cada uno de los hemisferios cerebrales. Y hoy en día eso se habla en el IPADE. Pero yo tengo 50 años de estarlo diciendo. ¡Wow! Entonces, el método realmente ha sido un gran pionero en términos de lo que es creatividad. Ahora, el curso, para hacértelo fácil y rápido, está dividido en 4 partes. Tiene un total de 40 horas de trabajo, o sea, es un curso intenso. Uh-huh. Y cada una de esas partes se aboca a algo. La primera parte al manejo del estrés y la solución de problemas tensionales. Por ejemplo, la gente adquiere herramientas como control para dormir sin necesidad de pastillas, control para despertar sin necesidad de un reloj, como parte de una disciplina mental, control de sueños para que tú puedas recordar lo que sueñas y llegar a utilizar la información de los sueños. Eso es básicamente, y por supuesto la relajación profunda, lo que se ve en el primer día, ¿no? Es que te voy a decir una cosa, perdón, tío, es que me resulta difícil que, digo, yo tengo 47 años. Pero te ves mayor. Ya lo sé, pero lo que te quiero decir es que me resulta difícil hoy poder ser una persona que piense positivo todo el tiempo con lo que vivimos hoy día. O sea, no estoy hablando de la pandemia, estoy hablando del día a día, estoy hablando de temas sociales, temas económicos, temas de salud. O sea, yo creo que se ha ido complicando la vida en temas para pensar positivo. Hay gente que, digo, esto no lo hemos dicho solo una vez, la gente ya no quiere ver noticias porque no quiere pensar en cosas horribles e irse a la cama pensando en eso. Pero entonces, esta corriente de pensamiento o esta metodología empieza desde los 70s. Entonces, ¿en qué hemos fallado como sociedad para ir cayendo en el no pensar positivo o no tener ese desarrollo positivo del pensamiento? Mira, yo creo que en realidad lo que pasa es que hay un concepto equivocado de lo que es pensar positivamente. Te voy a cambiar la palabra. Okay. Pensar con optimismo. Entonces tú me vas a decir, caray, estás peor, Rosita. ¿Quién puede ser optimista, ¿no? Ante lo que nos ocurre, ante las situaciones, las adversidades. Pero ahí viene la confusión con los términos. Ser optimista no significa vivir de ilusiones. La palabra optimismo viene de optimar. Y cuando yo te digo a ti, ante una situación, optimiza tus recursos,
Eso significa ser optimista. El optimismo confronta la realidad, el optimismo no la ignora, pero el optimismo ve el potencial inherente. Y para esto es muy importante la intuición. Entonces, por ejemplo, en la segunda fase del curso, nosotros nos abocamos al desarrollo de lo que es la memoria. Tenemos una parte asignada al desarrollo de la memoria, técnicas para poder recordar lo que lees, lo que escuchas, y para poder, para muchas personas, realizar exámenes con una mayor eficiencia. Pero también hablamos de programación de metas, cómo visualizar tus metas, cómo concretar lo que realmente sí quieres alcanzar. Importantísimo. Es importante. Wow. Entonces, la programación de una meta parte de aceptar cuál es el problema actual, de dónde estoy, hacia dónde quiero llegar. Estas son técnicas que a lo largo de 50 años han funcionado, porque afortunadamente y gracias a Dios, yo soy creyente, gracias a Dios, tengo buen prestigio y la metodología sigue funcionando. Y con una garantía, el que toma el curso y no está satisfecho, se le devuelve su dinero. ¡Wow! Ninguna Oye, otra pero además te voy a decir una cosa. Un día Luis Ernesto y yo platicábamos que nosotros, pues normalmente en nuestras chambas diarias, digamos, pues tenemos que vender y nos cuesta, por ejemplo, a nosotros como personas lograr el cierre de una venta. ¿También nos puede ayudar este tipo de metodología? Por supuesto, porque cuando yo hablo de programación de metas, estamos hablando de la meta que sea necesaria para la persona, ¿no? Por eso se me ocurrió ahorita. Entonces, un ama de casa tiene metas muy diferentes a las de un empresario o un vendedor o un artista. Oye, Entonces, son las metas personales del individuo. pues Rosita, Claro. me llama muchísimo la atención, suena interesantísimo esto del método Silva, pero quizás lo que me ha estado llamando más la atención, más allá de lo que es el método, que es impresionante, es que hablas que surgió hace 50 años. O sea, Bueno, más. Más de 50 años. Yo lo estoy enseñando desde hace 50 años. Wow. Me imagino por la época y por lo que entiendo, esto empezó en Estados Unidos. Así es. O sea, ha de haber sido parte de todo el movimiento New Age que empieza en los 60s de Estados Unidos, ¿no? O sea, ¿a qué me refiero? Que ha de haber, al principio de haber sido difícil venderlo, ¿no? O sea, la cultura tan, y más en países como el nuestro, que entrara vamos a pensar de una manera, ha de haber sido difícil, ¿no? Empezar con el método Silva. Mira, lo que pasa es que José Silva empezó su investigación en el 44, en 1944, porque él tuvo que manejar aparatos de electroencefalografía durante la guerra para la Fuerza Aérea Norteamericana. Entonces se fascinó con el concepto de la electricidad del cerebro y vio el potencial que había dentro de las ondas alfa. Él fue uno de los primerísimos en hablar del potencial alfa. Entonces, él empezó a trabajar con eso y después de 22 años de ir desarrollando técnicas, finalmente concretó la metodología, pero no fue tan difícil porque él no empezó con el público. Él empezó en la Universidad de Texas. Él fue a dar clases a la Universidad de Texas. Gran universidad. En su campus de Amarillo, Texas, al noroeste. Ahí empezó él a dar los cursos y por eso se dividió, de hecho, en 4 fases, porque ustedes saben que a los norteamericanos no les gusta hablar de filosofía moderna, filosofía antigua, filosofía de Hegel, filosofía 101, filosofía 202, filosofía... Claro. 203, y así son las fases nuestras, 101, 202, 303 y 404. Wow. Entonces, él empezó trabajando en la Universidad de Texas y no estaba para nada asociado con el movimiento New Age, pero sí entró dentro de esa búsqueda, ¿no?, que ha habido tan grande. Muchísimo, por ejemplo, programación neurolingüística aparece prácticamente 10 años, 11 años después de que aparece el método Silva. Y bueno, el hecho es que ha perdurado. Aquí seguimos y parten más de 100 países en el mundo. De hecho, déjenme decirles una cosa. Vamos a estar posteando el taller que va a dar Rosita. Ahorita, bueno, cuando termine el programa lo pondremos en nuestras redes sociales, donde vienen las fechas específicas, vienen todas
Pero el taller el taller no es sobre el método Silva, eso. No, bueno. No. Vamos a entrar al tema, pero para que sepan que Rosita Exactamente. está dando talleres, como decía, en línea. Y entonces a lo mejor pueden a lo mejor desmenuzar alguna cosa más. Pero nosotros de lo que estamos pues muy ávidos de saber es cómo se puede, o sea, qué puede provocar una crisis, Rosita, en la vida de un ser humano y luego a lo que nos lleva esa crisis, que es la resiliencia. Pero, ¿qué es lo que nos puede provocar una crisis? Hoy una crisis nos provoca cosas fantásticas, nos provoca cambio. Qué importante cambiar, queridos amigos. A veces nos quedamos atrapados como ídolos de barro, subidos arriba de un ladrillo, y gracias a las crisis se resquebrajan esos ladrillos, nos caemos y nos tenemos que volver a reinventar. Fíjate que la palabra crisis es una palabra maravillosa, a mí me gustan mucho los diccionarios. El librero entero que está atrás de mí, toda la parte de abajo son puros diccionarios, porque cuando escudriñas el sentido de las palabras, y crisis tiene que ver con toma de decisiones, tiene que ver con reflexión, tiene que ver con cuestionamiento. Todo eso te lo dice el diccionario. Por lo tanto, las crisis, queridos amigos, son momentos para detenernos, cuestionar, reflexionar y tomar decisiones. Pero las crisis nos llevan al cambio. La crisis nos está indicando que el barco tiene que navegar en otras aguas. Ahora, ¿qué capacidad vamos a tener de maniobrar las velas, el timón del barco, en medio de aguas tormentosas? Bueno, pues eso sí va a depender de nuestra resiliencia. Ahí es donde esa palabra, que algunos la consideran muy moderna, y que de hecho en la psiquiatría aparece apenas en la década de los 70, ahí es donde la resiliencia entra en juego. Ahora, esta palabra tiene un origen más antiguo. Wow. Se inventó en el siglo XIX. ¿Sí? El siglo XIX fue la revolución industrial. Por ejemplo, ahí se inventa la palabra estrés, se inventa la palabra resiliencia y se inventa la palabra crisis. La palabra crisis no existe en el vocabulario antiguo. No hay tal cosa como crisis. Pero, todas estas palabras, perdón. Perdón, Rocío, es que me llama muchísimo la atención porque lo del estrés lo puedo entender, que no existiera antes una palabra para definir el estrés antes de la revolución industrial y evidentemente la palabra resiliencia, ¿no? En México creo que se puso de moda con el terremoto del 17. Pero que no existía una palabra para referirse a la crisis antes de la revolución industrial. ¿Cómo la identificaban? ¿O para referirse a una crisis eran más amplios? ¿O cómo podían identificar la crisis? Guerra, caos, derrumbe, revolución, pero crisis como tal, la palabra se inventa en el siglo XIX. Interesante. Y bueno, el origen de resiliencia viene de ahí, pero viene de la física. Y se refiere a la capacidad que tiene un material de ser sometido a una fuerte presión y una vez que se libera de la presión, vuelve a retomar su forma. Esto lo vemos todos los días, todos nosotros en la almohada. Cuando te levantas, pues has tenido la cabeza, que de hecho es la parte más pesada del cuerpo, sobre ese material. Sin embargo, al cabo de segundos, tal vez un minuto, otra vez la almohada vuelve a tomar la forma original que tenía antes de que hubieras colocado tu cabeza durante 7 horas y media en ella. Eso es un material resiliente. Okay. Ahora, en psiquiatría se empieza a utilizar en los 70s. ¿Por qué? Porque hubo un grupo de psiquiatras que empezaron a hacer estudios sobre lo que los norteamericanos llaman inner cities. Inner quiere decir dentro, y cities, ciudades, la parte interna de las ciudades. Estamos hablando de la época cuando Nueva York era una de las ciudades más peligrosas, cuando muchísimos edificios en el centro más antiguo, obviamente me refiero también a Manhattan, claro, estaban abandonados.
y empezaron a convertirse en una especie de vecindario de adictos. Pero, por ejemplo, al Central Park, el Parque Central de Nueva York, la gente ya no podía ir porque a tiro de piedra te daban macanazos, te robaban, si no es que te violaban o te mataban. Subirse al metro era un riesgo. Estamos hablando de Nueva York. Claro. La década de los 70. Entonces, Pre-Giuliani. Pre-Giuliani, ¿ok? Que dicho sea de paso, no fue el que originó esto. El origen fue una persona que era jefe de policía. Y yo tengo por ahí su libro, tuve el gusto de conocerlo, ahorita me vendrá su nombre, esto fue hace ya muchos años, que fue el famoso que inventó el concepto de tolerancia cero. Y escribió un libro que se llama No More Broken Windows, que quiere decir no más ventanas rotas, porque esas vecindades se caracterizaban por esos ventanales rotos. Pero bueno, el hecho es que un grupo de sociólogos y de psiquiatras empezaron a estudiar en varias ciudades de Estados Unidos cómo era la vida de estas personas sumergidas en prostitución, adicciones, violencia, desempleados o subempleados, etc. Hicieron una investigación en varias de esas ciudades, década de los 70, y 20 y pico años después, dándole seguimiento a esas poblaciones, volvieron a hacer una batería de pruebas. Y descubren que de aquellos niños de 8, 9, 10 añitos, en aquel entonces, muchos siguen estando en esa situación, pero otros no. Otros salieron del entorno, se convirtieron en personas de bien, se convirtieron en empresarios, tienen empleos fijos, han formado una familia, y entonces empieza la investigación seria. Y digo, ¿qué pasó aquí? ¿Qué es lo que hizo que muchos de ellos sigan prostituyéndose, consumiendo sustancias, sigan en medio de un entorno violento, y otros del mismo estadio salieron y cambiaron? Y empiezan a descubrir lo que podríamos llamar eventualmente las características de una persona resiliente. Cuando se empieza a usar ese término en los seres humanos, la cosa cambia. Porque nosotros no somos una simple almohada, queridos amigos. Nosotros tenemos un cerebro que es capaz de aprender. Entonces, pues yo comparto con ustedes mi definición personal de resiliencia. La resiliencia es la capacidad de confrontar los problemas, sobreponernos a ellos, aprendiendo de la experiencia y convirtiéndonos en personas mejores. O sea, no regresamos a ser la misma almohada que éramos antes. Nos convertimos en una mejor almohada. Porque el ser humano tiene la capacidad de aprendizaje, cosa que la almohada no. Entonces, la resiliencia tiene que ver de entrada con reconocer el problema, la situación que estamos viviendo, la adversidad, podríamos llamarle, ¿no? Ya sea una pérdida de cualquier tipo, etc. Pero es la capacidad de ir más allá de ello, a aprender. Eso es resiliencia. Oye, de verdad que interesante. O sea, yo me quedo con un montón o sea, primero lo de la almohada, porque sí es cierto que ahora el famoso memory foam, del que te hablan en las almohadas, ¿no? Que vuelve a tomar su forma, pero tiene como más densidad. Yo lo veo también un poco en nosotros como seres humanos, porque a través de nuestra vida, pues tenemos pérdidas familiares o tenemos crisis emocionales o crisis laborales o crisis financieras, cualquier tipo de bache, digamos. Y sí, efectivamente, yo creo que lo que realmente vale es cómo vas superándolo. O sea, sales de esa crisis, pero ya sabes que te puede volver a pasar. Entonces aprendes, como tú bien dices, aprendes. Tío, ¿querías decir algo? Sí, a mí bueno, antes de hacer una pregunta, quiero hacer mención a gente que nos está viendo. Por favor, hay un chorro de gente que nos está viendo. Anaí Sierra, María Alma Sámano, Andy Chávez, Leticia Márquez González, que aparte nos hace un comentario muy interesante, nos dice que ella dice, estoy cambiando, pero para mal, no tengo paciencia. Me imagino que de eso nos vas a hablar también ahorita, Rosita. Claudia Quesada nos manda a felicitar, dice que muy buen programa. Rosa Mures dice que qué interesante tema. Y esto me lleva precisamente junto con el comentario de Leticia Márquez,
a una pregunta muy didáctica, Rosita. ¿Cuáles son las características de la resiliencia o las características que tiene que tener una persona para ser resiliente? Porque, y perdón que lo plantee así, a nivel definición, a nivel teórico suena muy bonito, pero ya cuando te enfrentas a una circunstancia realmente adversa, el decir hay que ser resiliente, pues suena fácil, ¿no? Pero llevarlo a cabo no es tan fácil. Tío, es como decir, cuando me asalten voy a reaccionar así y así y así. Y la realidad es que no, o sea, cuando te llegue el golpe, no sabes cómo vas a reaccionar, ¿correcto? Claro. Pero yo creo que podemos ser resilientes. Todo el mundo tiene el potencial de la resiliencia, obviamente, pero sí, claro, tiene ciertas características que debemos procurar cultivar. Yo las voy a mencionar ahorita todas, si ustedes quieren. Sería imposible hablarlas todas. Para eso hay que ir al taller, para ¡Claro! ellas, ¿no? Pero si hay alguna en lo particular que ustedes quieran tratar, con todo gusto lo hacemos. En el año 2012 se llevó a cabo el primer Congreso Internacional de Resiliencia en la ciudad de París. Y en ese primer Congreso Internacional se fueron acumulando la enorme cantidad de investigaciones que se venían haciendo dentro de diferentes campos, siendo la psicología positiva una de las ramas de la psicología, de las escuelas de la psicología, que más depende de la resiliencia. Si ustedes entran en los programas de la Universidad de Pensilvania, Facultad de Psicología, con Martin Seligman, Mihail Csikszentmihalyi, que fueron los promotores de la psicología positiva, pero el eje fundamental de la psicología positiva es la resiliencia. Ese es el eje fundamental del potencial de la persona, ¿no? Pero bueno, ¿qué características nosotros debemos procurar desarrollar, exponenciar, si así lo quisiéramos llamar elegantemente, para ser resilientes? Bueno, primero la comunicación. Primera característica. Okay. Segunda característica, autoestima. Tercera característica, autonomía, o sea, la capacidad de tomar tus propias decisiones. Cuarta característica, responsabilidad. Y bueno, van de la mano, ¿no? No podría haber auténtica libertad, autonomía, si no hay responsabilidad. Entonces, esa es la cuarta característica. Quinta característica es la inteligencia. Sexta característica es el sentido del humor. Séptima característica es el perdón. Wow. Octava característica es la madurez. Novena característica es el apoyo social. Todos necesitamos una red de vínculos. Décima característica, el optimismo. Y la número 11 es la espiritualidad, que tiene que ver con los valores. Ya quiero ir a ese taller. Está buenísimo. No, y te voy a decir una cosa, en serio. Es que hace rato, antes de que empezáramos el programa, estábamos hablando un poco pues que ya van a ser las elecciones y así, y me estoy saliendo un poco del tema, pero, y estábamos hablando que la persona que hoy nos gobierna ni siquiera tiene noción decía que la resiliencia, que hablan mucho de eso, que es nuevo y no sé qué, no sé cuándo, y tú acabas de decir todas estas características que definen que esta persona es la antítesis de todas esas características, y entonces dices, claro, ahí es donde te das cuenta cómo una persona madura, cómo una persona inteligente, cómo una persona que perdona puede convertirse en resiliente, ¿no? Qué interesante y qué importante es que entendamos a profundidad las 11 características a fondo para poderlas poner en marcha. Me atreví a apuntar, Rosita, dime si me faltó alguna, y las repito para la gente que nos está viendo. Comunicación, autoestima, autonomía, responsabilidad, inteligencia, sentido del humor, que te puedo decir que esa me llamó mucho la atención, perdón, que es otra que me llama mucho la atención, madurez, apoyo social, hablando de una red social que debe de tener uno, el optimismo y la espiritualidad. Y quiero empezar de abajo para arriba muy rápido, porque es cierto, hablar de las 11, para eso mejor el curso que es del próximo lunes, el próximo miércoles y el próximo jueves que vas a dar, ¿no? Me queda clarísimo. Nada más hay algo que quiero decir, porque usaste la palabra red social. Ajá. Y no es
No es No, esta. no, no. No, no, esa no, Sí, no. esa no. Es la red social real de la interacción con los seres humanos. Exactamente. Carne y hueso. Exactamente. Sí, así, Exactamente. así lo entendí. Ok. A mí me gustaría, sobre todo para la gente que nos está viendo, y corrígeme si me equivoco, que cuando hablamos de espiritualidad no hablamos de una religión definida ni de una doctrina, sino de lo que va más allá y, como decías, de los valores. Y los valores son universales. ¿Estoy correcto? Estás totalmente correcto. De hecho, la función auténtica de todas las religiones es orientar a sus participantes, a sus adeptos, en el camino y desarrollo de la espiritualidad. Desafortunadamente, muchas de ellas se quedan simplemente en el factor ritualista y nada más, no penetran realmente a ese camino de orientación de los valores, ¿sí? Pero esa es la función. Entonces, espiritualidad no es necesariamente religiosidad. Es más, yo diría que una religiosidad basada en miedos y en culpas es una religiosidad que no es sana, y como la psicología lo ha visto y existe investigación al respecto, son las religiosidades sanas las que realmente ayudan a una persona. Esas que están fincadas en la fe, en la trascendencia, en la capacidad de mirarse a sí mismos más allá de sus circunstancias, ¿no? Wow. Pero sí, quiero subrayar, como tú lo has hecho, tío querido, que espiritualidad y religiosidad no es lo mismo. No, en el tema, interesantísimo. sí, en el tema del optimismo, por ahí alguna vez escuché una definición de optimista bastante pesimista, que decían que un optimista es un pesimista mal informado. Y voy a regresar a lo que decía Chocho. O sea, uno prende las noticias, las ve en internet, lee un periódico, platica con la gente. Te enteras, por ejemplo, sin ir más lejos, ayer, aquí a 2 cuadras de donde vivo, donde tienen su casa, mataron al vigilante de la casa que iban a asaltar al dueño de la casa, le entró al quite y lo mataron a tiros al pobre hombre, ¿no? Además, la pandemia sigue, por más que quieran decir que estamos cambiando de amarillo a verde y lo que quieran decir, y aunque ya estén las vacunas, todo esto, la pandemia sigue. La crisis económica es evidente. ¿Cómo ser optimista ante esa situación? ¿Cómo mantener el optimista cuando todo te viene en contra? Mira, el optimismo, tío querido, tiene que ver con la visión hacia adelante. El optimismo está muy relacionado a la esperanza. Y la esperanza no es ciega. La gente que dice es que el que tiene esperanza está viviendo como un castillo en el aire. No, mis queridos amigos. La esperanza es la más lúcida de todas las virtudes. Y el que tiene esperanza es optimista. ¿Por qué digo que es la más lúcida? Sí, pueden haber circunstancias tremendas, oscuras, pero en esta vida todo pasa. Nada es permanente. Y yo tal vez volteo a la ventana de aquí, de mi despacho, de mi biblioteca, y está enlodada, está literalmente enlodada. Y pienso, no hay nada más allá de la ventana. Pero la realidad es que detrás de ese ventanal, empañado, sucio o enlodado, sigue habiendo horizonte. El optimismo significa la capacidad de ver más allá de lo que está ocurriendo e implica en parte la intuición, un tema que tocamos profundamente en el método Silva, y tendríamos que aclarar qué es la intuición, porque hay gente que piensa que la intuición es adivinar el futuro. Sí, o escoger los números del melate. Exacto, ¿no? Y la intuición no es eso. Voy a parafrasear a un gran psicoanalista que fue Carl Jung, cuando dijo, la intuición es la capacidad de percibir el potencial inherente, pero oculto a los sentidos físicos. No, pero bueno. es el potencial inherente del presente, no del futuro. Entonces, el optimista tiene esa capacidad de ver más allá del vidrio sucio, saber que aunque en estos momentos no puede ver con claridad, existe un horizonte. Y quiero regresar al origen de la palabra, optimar. Todos ustedes recordarán aquello de, ¿está el vaso medio lleno? ¿Medio lleno o medio vacío? ¿O está el vaso medio vacío? Claro. Yo diría, no me importa si el vaso está medio lleno o está medio vacío, tráiganse de una vez la otra botella. Bueno, para lo que se ofrezca.
Esos son mis malos chistes. ¿Ok? No, está bueno. No, me parece bueno, de hecho. Pero bueno, el hecho es que efectivamente la persona negativa, pesimista, dice, es que ya se me acabó la mitad del agua. La persona positiva y optimista dice, bueno, me queda la mitad. ¿Qué puedo hacer? ¿Cómo puedo capitalizar esa mitad del agua para eventualmente volver a tener el vaso lleno? Entonces, esa es la fundamental diferencia. Te voy a hacer un comentario pues es que tenemos que usar como casos prácticos como para poder entender un poco. Yo te voy a hacer una pregunta al final, pero quiero tocar un tema de un evento que pasó hace un mes, que fue una tragedia en la línea 12 del metro. Lo ves en la tele, dices, híjole, qué difícil, qué tragedia, pobre gente, lo que quieras. Pero yo digo, las personas que viven este tipo de pérdidas, o sea, la mamá que pierda a su hijo, o el papá que pierda el señor que pierda a su esposa, ¿cómo se pueden volver resilientes o cómo pueden generar esa resiliencia? El tío, no sé si fuiste tú, tío, o fue Ana, postearon una foto en donde aparece un tronco cortado, seco, y sale una pequeña plantita, ajá, que me pareció de verdad hasta como poético el ejemplo, porque es eso. Pero ¿cómo lograr que una persona que atraviesa por un problema tan grave, porque le sacude la vida y le sacude el mundo en momentos, cómo lograr volvernos resilientes? Bueno, mira, quiero decirte, comentarte, porque esa imagen que estás diciendo, la publiqué yo ayer en mi Facebook, pero puse una frase y la quiero leer. Adelante. Léela, por favor. ¿Sí? Podemos crecer desde lo que aparenta ser el vacío. La semilla siempre está dentro de nosotros mismos. Wow, Claro. me queda Entonces, claro. y esa es justo esa imagen. Si ustedes revisan mi Facebook, fue mi publicación, creo que del día de ayer o Entonces te antier. la agandallaste, tío. No, no, de verdad que no. No, No, es pero me la pareció, imagen. oye, no, pero te voy a decir una cosa, es que me parece, y lo que acabas de decir es fundamental, o sea, a pesar de creer que no tienes nada de dónde agarrarte, de dónde sale esa semilla, es dentro de ti mismo. Dentro de ti mismo. Claro. Ahora, por ejemplo, tú hablas de las pérdidas de seres queridos, ¿no? Como es la tragedia tremenda que hubo con el metro. Bueno, la pérdida de un ser querido es una crisis. Y precisamente la resiliencia es lo que te va a hacer capaz de poder confrontar esa situación. Y voy a apelar ahorita a la primera característica de la resiliencia, que es la comunicación. Es muy importante para una persona comunicar lo que siente. Pero quiero mencionar lo que para mí son las 3 características fundamentales de la comunicación dentro del esquema de la resiliencia. Y la primera de ellas es el silencio. Y la gente dice, a ver, ¿cómo? ¿Estás hablando de comunicación y de repente dices silencio? Bueno, es que los hechos, lo que acontece afuera, no es lo importante. Lo que es realmente importante es lo que pasa adentro de nosotros por los hechos, por los acontecimientos, ¿no? Porque tú te vas a encontrar con una familia, con hermanos, que todos aman al papá o a la mamá, pero cuando uno de ellos fallece, cada hermano reacciona de manera distinta. Sí. Y habrá el hermano que diga, bendito sea Dios que mamá ya descansó, ya qué bueno que ya... Sí. Y habrá otro que se rasga las vestiduras y no voy a poder vivir sin mi mamá. A ver, son hermanos y la catástrofe es la misma para todos. Entonces, el silencio te obliga a mirar hacia adentro y reconocer qué está pasando dentro de mí como consecuencia de lo que ha sucedido. ¿Cuáles son mis verdaderos sentimientos? Por ejemplo, yo afortunadamente no tuve la desgracia de perder a nadie en el accidente del metro, pero sí perdí algo. Perdí algo que tiene que ver con mi país, que tiene que ver con la corrupción, que tiene que ver con la impunidad. Entonces,
Yo pienso en el accidente del metro y lo que me genera adentro es enojo. Me enoja que no se esté asignando responsables, que no haya el más mínimo sentido de dignidad para que la directora del metro haya renunciado a los 20 minutos. O antes. Para que se apunte directamente al señor Ebrard, que todos sabemos las condiciones en que construyó esa línea. Entonces, eso me indigna. Pero antes de hablar, primero reconocer. Decía Benito, San Benito. Yo creí que el de Don Gato. El fundador de los benedictinos allá por el siglo V aproximadamente, que tus palabras siempre nazcan del silencio, porque nacerán con inteligencia y en el momento oportuno para resolver el problema. Entonces, en la comunicación es importante, ante una pérdida, perdemos un ser querido, detenernos, reflexionar, ¿qué estoy sintiendo? ¿Qué es lo que realmente se está moviendo dentro de mí? Segundo, comunicar en el sentido de expresar lo que estoy sintiendo. No expresar, en este caso, lo que tú hiciste, lo que el otro tiene culpa, no. Expresar, yo me estoy sintiendo enojada, o yo me estoy sintiendo triste, o yo me siento ya no me salió la palabra. Pues no importa. Desvalida. Y yo iba a decir una cosa, desvalida, o iba a decir otra cosa que no estaba bien dicho. Oye, te voy a decir una cosa. Me llama la atención que normalmente en los programas las personas están haciendo comentarios acerca del tema y ponen y así. Aquí están tomando notas como yo. No hay comentarios. La gente está tomando nota de lo que estás diciendo. Y los comentarios que hay son además para felicitarte, Rosita. No, eso por cabe eso, mencionarlo. pero lo que quiero decir es, la gente está escuchando y aprendiendo, lo cual creo que es la primera vez desde que este programa empezó en donde la gente está escuchando y me llama muchísimo la atención, porque yo estoy igual, estoy hasta emocionado. Y seguro ahorita están odiando a Chochos porque te interrumpió, porque ibas a decir el tercero de la comunicación. Vas, Rosita. No, mira, entonces hay que expresar lo que sentimos, que puede ser con tu mejor amigo, que puede ser con la monjita, que puede ser con el psicólogo, que puede ser a veces con un extraño con el que te sientes en el metro y te pones a llorar y le dices, fíjate, estoy de la fregada, me siento mal, pero te desahogas. Hay que expresar, eso es importantísimo en la comunicación. Y lo tercero, la asertividad. Hay que saber pedir lo que necesitamos, expresar lo que queremos y rechazar lo que no nos gusta. Entonces, esa es una característica de las personas resilientes. Una persona resiliente que tiene una pérdida, es importante llorar, porque eso es una expresión del dolor. Y si alguien viene y dice, ya no llores, ya no llores, ya no llores, espera, yo necesito llorar, yo necesito desahogar lo que estoy sintiendo. Eso es ser asertivo, no agresivo, sino expresando desde mi yo, desde lo que yo soy y lo que yo siento, ¿no? Entonces, cuando tú dices, Chocho, que el accidente del metro, la gente que tuvo pérdidas. Mira, yo estudié tanatología, es uno de los tantos estudios que he hecho, porque mi hermano hace muchos años falleció, hace 20 años, para ser exacta, a los 56 años de edad. Y la familia quedó, su familia, su esposa, sus hijos, quedaron devastados. Y yo dije, tengo que ayudarles, ¿no? Pero como psicóloga tú no debes atender familiares, no es lo más adecuado. Entonces hice la especialidad de tanatología para poder compartir con ellos pláticas, reunirnos, orientarles. Y descubrí a través de la resiliencia que la tanatología embona perfectamente bien dentro del esquema resiliente, porque te hace vivir el proceso del duelo, pero te lleva a un esquema, que ya es mi propio esquema, no de simple aceptación. Elizabeth Kubler-Ross, que es la madre de la tanatología, diseñó un proceso de duelo, desde shock, enojo, negociación, depresión y aceptación. Son los 5 pasos de Elizabeth Kubler-Ross. Para mí el proceso es un poco distinto. Sí hay shock, porque a todos nos impacta una pérdida. Sí hay enojo,
porque nos da coraje que la vida, que la gente, que el irresponsable, el que sea, o yo misma haya cometido un error y tenga la consecuencia que ahora tengo. Entonces, ciertamente que nos enojamos. Negociación yo lo pondría entre comillas. Hay gente que trata de negociar con Dios, porque hay gente que lo convirtió en un negociante, ¿no? Salva a mi abuelita y yo voy a dejar de beber. Como si tuviéramos que comprar a Dios. Es un absurdo, ¿no? Y lo chantajeamos. Exacto, es una especie de chantaje, ¿no? Pero claro, en una pérdida humana, ¿con quién voy a negociar que me revivan a mi mamá que murió en el metro? Esa negociación ahí no existe. Ella habla de depresión como siguiente paso. Shock, enojo, negociación, depresión, aceptación. Yo no hablo de depresión, porque del 100% de la gente que confronta una pérdida tan grave como es la muerte de un ser querido, tal vez el 20% se deprime, el 80% la pasa mal, pero no se deprime. Se entristece, Claro, llora, se enoja. se enoja, necesita apoyos, pero esa tristeza, para mí un siguiente paso en el duelo es el perdón, que también aparece en la resiliencia. Y hablando con una gran amiga y maestra, Margarita Tarragona, que yo creo que es la gurú de la psicología positiva en México, con quien tengo una linda amistad, comentando con ella, platicábamos precisamente, y me decía, ¿por qué tú has metido el perdón dentro de tu ciclo de duelo? Porque, a ver, mis queridos amigos, mi querido tío, mi querido Chocho, ¿me pueden ustedes negar que cuando tienes una pérdida, no empiezas con, es que si hubiera salido más temprano del trabajo, no hubiera agarrado ese vagón? Es que si yo no le hubiera dicho que se viniera rápido, se hubiera venido por otro medio. Empiezas a asignarte culpas. Si lo hubiera llevado al hospital, si hubiéramos escogido otro médico, si no le hubiera yo dicho tal cosa, si no le hubiera dado el disgusto que le di 2 días antes de que se muriera. Empiezas con las culpas y también con los rencores. Es que es el idiota de mi hermano que insistió en que ese doctor lo atendiera. Es que fue la tonta de mi tía que le empezó a dar esos test de pelos de rana calva. Entonces, el dolor como que nos desquicia y empezamos a buscar culpables, ya sea yo u otros. Y por eso el perdón es imprescindible, porque si no, no le das vuelta a la hoja. El que no perdona queda atrapado en el pasado, queda atrapado en su tragedia, queda esclavo de esos sentimientos. Perdón, Rocío, a mí el tema del perdón se me hace wow, incluso entre nuestra escaleta y pregunta que teníamos ahí subrayado el perdón, porque quiero entrar, pero hay unos comentarios que quiero que los oigas, porque vale la pena de la gente. Nos dice Norris Hill, dice, qué padrísimo programa, ya iba a haber una serie de Netflix, pero los vi y me quedé. Mi heroína, la doctora Rosita, siempre dando cátedra, enriqueciéndonos con tanta sapiencia, la amo. Gracias a los tres, esto no hubiera podido ser sin alguno de ustedes. Muchísimas gracias, Noris. Gracias, muchas gracias. Linda Hunda dice, la gente estamos escuchando y aprendiendo porque nos sentimos identificados. Elizabeth Arias dice, saber pensar, es tu sinónimo, Rosa Argentina Rivas Lacayo. Elizabeth Arias dice, muchas felicidades. La gente, como bien lo decía hace rato, Chochos, Rosa Mueres, no mures, si mueres suena muy feo, Rosa Mures, dice, la doctora Rosita es única, es lo que dice Chochos, están todos, Oye, estamos todos absortos. Nada más, una cosa rápida, tío, lo que está diciendo Rosita ahorita, del enojo y todo esto, es mucho la naturaleza humana, ¿no? O sea, somos, en ese sentido, somos, pues eso es lo que somos los seres humanos. Nos culpamos muchas veces sin ni siquiera tener la culpa de un tema. Lo decías, yo me identifiqué mucho con el ejemplo porque mi papá estuvo muy enfermo mucho tiempo y cuando muere dices, ¿y si hubiera hecho? ¿Y si lo hubiera llevado a otro lado? ¿Y si le hubiera dado esto? Pero es naturaleza humana, ¿cierto? Sí, yo creo que eso nos pasa un poco a todos, más a las personas que tienen una tendencia culpígena, ¿no? Porque hay gente que se culpa de todo, ¿no? Como yo digo, perdonando aquí la vulgaridad que voy a decir, pero hay gente que se despierta por la mañana con la noticia de que hubo un terremoto en Turquía
Y dice, chinga, mano, ese fue el pedo que me tiré yo ayer. Me envergó. Oye, yo conozco a alguien así, ¿eh? Sí, sí, sí. O sea, se siente culpable de las cosas más Claro. absurdas, ¿no? Aprovechando que también vamos a utilizar un poco de francés, Aguas, tío. ahorita no, es que ahorita que decías precisamente eso del hubiera, el hubiera, alguna vez mi papá me dijo que el verbo hubiera es el pendejativo del verbo haber, ¿no? Es una conjugación que solo tiene ese verbo. A mí hay una cosa que me llama mucho la atención del perdón, Rosita, y yo sé que además tú tienes un libro que habla del perdón. O sea, y desde que vi que tenías ese libro dije, wow, muchas veces se habla de perdonar al otro, ¿no? O sea, como dices, no es que si mi familiar hubiera hecho esto y lo voy a perdonar, pero creo que hay un perdón que es bien importante del que se habla poco, y es el perdón a uno mismo, Claro. el perdonarse a uno mismo. ¿Cómo perdonarse a uno mismo? Bueno, esto es otro tema, ¿no? Completamente diferente. Para profundizar en esto, yo creo que la clave de el autoperdón, de la liberación de la culpabilidad, es primero distinguir entre lo que es una culpa sana y lo que es una culpa enfermiza. Porque existe una culpa sana. Imagínense ustedes, queridos amigos, que nosotros cometiéramos actos terribles y no hubiera en nosotros una reacción de decir, chingan, la regué, eso está mal. Si la persona no tiene esa capacidad, es un sociópata. Esa es una de las características de la sociopatía. La persona dice, sí, pues maté a 40 mujeres, pero pues todas eran putas. Entonces, ¿por qué tanto escándalo aquí, no? O sea, cero sentido de que tiene una responsabilidad, ¿no? Los sociópatas del nazismo, pues sí, nos echamos a 6 millones de judíos, ¿y qué? Eran un estorbo para la raza aria, teníamos que proteger la raza buena, cero sentimiento de culpa. Son sociópatas. Entonces, la culpa sana te sirve, fíjate, para 4 cosas muy importantes. Te sirve para ser consciente de que has cometido un error. Te sirve para sensibilizarte al dolor que puede estar sintiendo el otro. Es promotora de la empatía. Te sirve para tratar de reparar el daño, para tratar de compensar y por lo tanto ser una persona justa. Y cuarto, te sirve para aprender y comprometerte a no volver a caer en el mismo error. Y no ser como Julio Iglesias, que siempre tropieza con la misma piedra. La misma piedra. Enorme, Rosita, enorme. En una recapitulación, ahora sí que muy rápida, voy a repetirle a la gente que nos está escuchando estos 11 puntos de la resiliencia y recordarles que el lunes, miércoles y jueves de la semana que viene está tu curso de resiliencia y que para la información que además la vamos a estar publicando en nuestras redes, te pueden buscar tanto en Facebook como en Twitter, como en Instagram, como doctora Rosa Argentina Rivas Lacayo, ¿no? Pero bueno, rápido, esa comunicación, autoestima, autonomía, responsabilidad, inteligencia, sentido del humor, perdón, madurez, apoyo social, y ahorita no voy a utilizar las otras palabras para que la gente no se me confunda, optimismo y espiritualidad. Y después de esta recapitulación, a un punto que para Chochos y para mí fueron uno de los ejes fundamentales de la creación de este programa, el sentido del humor. Nosotros creemos que el ver el mundo con un sentido del humor o verlo más alegre, más ligero, hace que uno pueda salir adelante mejor y que puedas hablar casi de cualquier tema, por no decir que de cualquier tema de mejor manera. Pero me llama mucho la atención que sea uno de estos 11 pilares de la resiliencia. Háblanos, por favor, del sentido del humor desde tu punto de vista. Bueno, te lo voy a poner de entrada en un ejemplo práctico. Los funerales. Claro. Cuando entramos en ese ambiente pesado, denso, del dolor, y permanecemos ahí demasiado tiempo, llega un momento en que alguien dice una tontería, una verdadera tontería. O sea, ya te fijaste que la mosca voló a la izquierda y tú dices, cállate, me vas a hacer reír.
¿Por qué a veces en las situaciones límite parece que sentimos esa como necesidad de reír? Porque es importante liberar parte del estrés que estamos sintiendo. Hay un proverbio holandés que tal vez te va a gustar, les va a gustar mucho, que dice así: el sentido del humor es el patio de recreo de la inteligencia. Wow. Me lo apunto. Es un proverbio holandés. El sentido del humor es el patio de recreo de la inteligencia. Y yo quiero añadir, queridos amigos, la vida es demasiado importante para tomártela demasiado en serio. Porque si a la importancia le añades seriedad, esa es una losa encima que no aguanta nadie. El sentido del humor potencia tu capacidad resiliente. Pero el sentido del humor no consiste simplemente en contar chistes, saber jugar, saber divertirse. La gente amargada no sabe divertirse. ¿Y quién es la gente amargada? La gente que ha quedado atrapada en el rencor añejo. Quedaron atrapados en una de las páginas de su libro. Y pues eso, queridos amigos, desafortunadamente paraliza la vida. Cuando hablábamos hace un momento sobre los ciclos de duelo, que para mí es sí el shock, el enojo, tal vez la negociación, la tristeza, no necesariamente la depresión, el perdón. Pero más allá de la aceptación, para llegar a la aceptación hay un paso importante que es la gratitud. Yo la pérdida más grave que he tenido en mi vida fue la pérdida de mi madre, a quien sigo pensando, tengo su foto aquí enfrente de mí, ahí me acompaña siempre. Y me llena de alegría pensar en mamá, porque hay que capitalizar las cosas que tenemos que agradecer. Y más allá de la aceptación de la que habla Elizabeth Kubler-Ross, se trata de reasignarle un significado a la pérdida y volver a retomar la vida. Un material resiliente, ¿okay?, es un material que cuando se abolla, lentamente vuelve a tomar su forma. ¿Okay? Aceptar una situación en términos de los seres humanos es como reconocer que estoy abollada. ¿Qué esperas de mí, tío? ¿Qué no ves que estoy abollada? ¿Qué no ves lo que me hicieron a mí desde los 15 años de edad? Estoy abollada. Pero eso es falta de responsabilidad. No podemos cambiar, queridos amigos, nada de lo que nos hicieron. Tenemos que perdonar a quien nos lo hizo. Claro. Esa es la única manera de salir de esa trampa. El ser humano no puede quedar, no debe quedar abollado, porque tiene capacidad de resiliencia, pero no solamente regresa a su estado original, se convierte en una persona mejor. Wow. Y el sentido del humor potencia ese dinamismo interno de la persona. Entonces, saber divertirse significa que vives tu presente. El sentido del humor te ubica en el aquí y el ahora. Y eso es indispensable para ser resilientes. Me acaba de encantar lo que hablas de la resiliencia, porque creo que es la mayor diferencia entre la almohada que mencionabas al principio y el ser humano, ¿no? Claro. La almohada regresa a la forma que tenía y sigue siendo la misma almohada. Después de haber recibido una parte pesada durante 8 horas continuas, regresa a ser la misma almohada. El ser humano, no sé si sea la mejor manera de expresarlo, pero el ser humano, digamos que tiene la obligación que después de haber recibido esa circunstancia, no regresar a ser el mismo ser humano, sino regresar a ser a un ser humano mejor que el que era antes de esa circunstancia. Te voy a complementar, tío. Ella hizo una cosa con la mano. Para las personas que nos están escuchando, que van a escuchar este programa en Spotify, o en otros. Ella hizo la mano de forma cóncava, lo golpeó y no regresó a su forma. Hizo como así y abrió la mano. O sea, floreció. Así es como lo noté yo. O sea, su crecimiento no fue regresar a la misma forma, como bien lo estás diciendo con el tema de la almohada, sino
que floreció, o sea, creció a pesar de ese golpe. Mira, yo no soy nadie para decirte qué debes de hacer, pero tú deberías de enseñarle a la mayoría de la gente que gobierna este país, bueno, y muchos, a nivel empresarial, y lo digo de verdad, deberías de enseñarles a todas estas personas, todo esto, es oro puro, es oro molido, esta información no tiene precio, de verdad, te lo agradezco, Rosa. Bueno, es poco fácil penetrar, ¿no? Cuando el líder de la manada te dice que resiliencia es una palabra exótica que usan en el G20 y que eso Claro. que quiera decir, lo cual nos está mostrando no solamente ignorancia, sino falta de interés, que eso es lo más grave. Porque todos, queridos amigos, todos somos ignorantes en ciertas cosas. Nadie sabe todo. Todos tenemos lagunas, ¿no? Todos cometemos estupideces. Yo he cometido estupideces del tamaño del mundo, que mis amigos me dicen, pero ¿cómo tú ser inteligente hiciste bastante cosas? ¿Se vale que les cuente una de esas anécdotas? Por favor. Por favor. Bueno, pues me gustan los tamales oaxaqueños. Y hace No te culpo. muchos años, estamos hablando de hace tal vez 15 años, cuando empezaban los tamales oaxaqueños en la calle. Estaba yo en la esquina de mi oficina y en la colonia Roma, y de repente oigo, ¿no? Tamales calientitos, oaxaqueños, y le digo a mi secretaria, están vendiendo tamales oaxaqueños, cómprame. Y me dice, ¿cómo te voy a comprar un tamal de la calle? No, aquí luego está la flor de lis, podemos ir a... No, yo quiero ese. No, ya no traigas nada. Pasan 2, 3 días, le vuelvo a pedir lo mismo porque vuelve a pasar el señor, tamales calientitos, oaxaqueños, ahí están los tamales. Entonces, como no me hizo caso, me voy con el administrador y le digo, oye Esteban, tú me harías un enorme favor, y es de Oaxaca, ¿eh? Sabes que me fascinan los tamales oaxaqueños. Bájate, por favor, y compra amigo con ese. ¿Cómo te voy a comprar ese tamal de la calle, hombre? No, aquí a la flor del Lisbo. No quiero. Pasan como 2, 3 días. Esto es auténtico, ¿eh? No crean que es vacilada mía. Fue así como me sucedió. Estoy yo en mi casa, yo vivo en un departamento, en un piso alto, y de repente oigo, no en la colonia Roma, vivo al norte de la ciudad, y oigo de repente, tamales calientitos, oaxaqueños, pero de aquí a que bajo 13 pisos, pues ¿cómo? No llego. Y llego a la oficina y le digo a mi secretaria, ven para acá, ¿qué te pasa? ¿Qué crees? El cabrón de los tamales ya sabe dónde vivo. Y empieza a carcajearse. Y me dice, ¿qué? Y este ya se dio cuenta, como me ve parada en la ventana viendo el carrito, yo creo que ya me siguió, ya sabe dónde vivo. Y me dice, pero si eso es una grabación, Rosa. Yo juraba que el tipo me había localizado. Dijo, aquí tengo el... Cuando me di cuenta, bueno, ya todo el mundo se burla de mí por eso, pero fíjate qué estupidez. Yo, con doctorado y todo, todos somos ignorantes de muchas cosas. Entonces, no saber no es el problema. El problema es no querer saber. Wow, cierto. Y hay gente que está necia de no querer saber, o sea, saben que no saben, saben que tienen la oportunidad de saber, pero hacen todo lo posible por evitarlo. Así es. Y eso es tristísimo, porque el ser ignorante, pues uno nace ignorante, ¿no? Y a lo mejor a mí me encantaría saber de física cuántica, pero no sé cómo acceder, vamos a suponer, al conocimiento de física cuántica. Pero si me dicen, oye, mira, métete a esta página de internet y empieza a investigar y digo, no, pero yo quiero que venga un tipo, se siente aquí al lado de mí y me lo explique como para niño de 3 años. No, tú no quieres saber física cuántica, quieres que te den peladito todo en la boca, ¿no? O sea, también uno tiene que poner de su parte, ¿no? Algo. Claro, por supuesto, ¿no? Pero yo creo que ese es el grave problema. Pero el tema de resiliencia es un problema cada vez más extendido. Cuando publiqué mi libro en el año 2006, mis editores en Barcelona me dijeron, ese título lo vamos a cambiar. Y yo le dije, los títulos de mis libros los pongo yo, no me los pone el editor. Así que ese es el título, Saber Crecer
resiliencia y espiritualidad. Y me dijo, es que no entienden la palabra. 2006. Y yo le dije, no se preocupe, dentro de nada usted va a ver que todo el mundo la maneja. Y bueno, ya no sé por cuántas reimpresiones va el libro, pero todo el mundo hoy habla, hasta los niños, ¿no? Hasta los niños usan la palabra resiliencia. Lo importante de todo esto, queridos amigos, es que podemos aprender y desarrollar la resiliencia. Es el potencial interno que mi madre me enseñó y que tradicionalmente se ha llamado fortaleza, una enorme virtud. Y si tú ves en el diccionario, ¿qué significa fortaleza? Es lo que te da la capacidad de evitar el temor, vencerlo y también de huir de la temeridad. Wow. La fortaleza es una virtud cardinal. Y la virtud cardinal, ¿por qué le pusieron cardinal? Recordemos los puntos cardinales, norte, sur, este y oeste. Nos orientan, las virtudes nos orientan. Y la resiliencia es la palabra moderna para hablar de la fortaleza interior que está en todo ser humano. Yo espero que me brinden el privilegio de acompañarme la próxima semana. Si me permites, tío Chocho. Sí, por favor. Dar un teléfono. Claro. Claro, y lo vamos a estar poniendo. Muchas gracias. El teléfono que también sirve para WhatsApp y para Telegram. Ok. Es el 55 37 32 91 04. Lo repito con todo gusto, 55 37 32 91 04. Ahorita. Este taller se va a dar vía Zoom, lunes, miércoles y jueves, consta de los 3 días, de 7 de la tarde a 9 de la noche. Perfecto. Ahorita a ver si nos echa la mano a Ana para que también lo ponga en el chat que está ahorita en Facebook. Ya lo puso en el chat de Facebook, ya lo puso los días, también puso el teléfono, y le recordamos a la gente que nosotros cuando termine este programa lo vamos a también estar publicando ese gráfico en nuestras redes sociales. Híjole, Rosita. Perdón, Chochos, antes de que pases a lo siguiente. Curiosamente, Carlos Bárcena hace rato nos estaba pidiendo que diéramos bibliografía, ¿no? Hay gente que cuando escucha estos temas, obviamente, y como lo decíamos ahorita, tiene esa necesidad y ese interés de seguir conociendo. Y bueno, qué mejor que si vamos a hablar de libros, hablar de tus libros. Cuéntanos qué libros tienes y dónde los pueden conseguir, Rosita. Mira, el libro específico sobre resiliencia se llama Saber Crecer, Resiliencia y Espiritualidad. Está editado por Editorial Urano de Barcelona. Se consigue en la mayoría de las librerías. Ahorita creo que está un poco escaso, pero se puede conseguir a través de Amazon, igualmente. Y es un libro que nos explica la resiliencia en términos, pues como espero haya sido esta plática, ¿no? Cercana, sencilla, fácil de entender y asimilar. Ese es uno de mis libros. Otro libro es Saber Perdonar, Paz y Libertad, que lo publiqué en el 2012. Y un tercer libro que fue, de hecho, el que está en medio, que se llama Saber Pensar, Dinámica Mental y Calidad de Vida, que habla precisamente de lo que es el método Silva y de lo que significa la creatividad, la intuición, la visualización, etcétera, todas las facultades que hoy ponderamos porque son tan importantes. Ahora, el tema de la resiliencia es un tema que es bastante amplio. Pueden ustedes, por ejemplo, leer la obra de Martin Seligman. Martin Seligman tiene varios libros. Hay uno que se llama Florecer, muy importante, y ahí se ve cómo el programa de la resiliencia es lo que le da el apoyo a los conceptos básicos de la psicología positiva desde la Universidad de Pensilvania. Wow. Si ustedes se meten en internet, hay una enorme cantidad de libros sobre el tema de la resiliencia. Uno de los grandes de este tema es Boris Cyrulnik. Boris Cyrulnik, francés de origen. Uno de los pioneros, realmente de los pioneros, en la década de los 90 sobre el tema de la resiliencia. Oye, Rosita, aparte de que tienes chorros de fans, ¿eh? O sea, ahorita estoy viendo los comentarios que hay en Facebook. Obviamente dice, eres única, Rosita, te admiro mucho, dice Karina González. Berta Díaz de Bonilla dice, gracias y muy buen tema y gran sabiduría para exponerlo.
Laura Briseño, saludos. Nico Islas dice, hola, excelente programa. Rosita es la voz del conocimiento y debería de ser la voz del cambio para muchos, ya que como lo dijeron, todo lo que comparte es oro molido. Soy su seguidora desde hace 25 años, o sea que aparte, esa sí es fan sólida, fan de las que uno busca. Marisa dice, me encanta Rosita, siempre es muy clara en todo, muy generosa en el dar, la admiro mucho. A mí hay algo que te voy a hacer una pregunta, Rosita, porque estamos en este nuevo forma de manejar el mundo, y es una pregunta para los que a lo mejor no están escuchando. ¿Tus libros los encuentran en versión digital también? O sea, en las... ¿Y audiolibro? Amazon. En Amazon. ¿Y audiolibro también lo hay? No, audiolibro no. Pues deberías empezar a grabarlo. ¿Qué hay que hacer para que empieces a grabarlos, eh? Sí, porque aparte... O sea, no sé qué estás esperando, Rosita, ¿de verdad? Deberías de grabarlo, claro, o sea, porque aparte de verdad tienes una manera de contarlo, de explicarlo muy claro, que entra mejor al oído, de verdad. De verdad. Habla con la gente de Urano que decimos los estereotipos que tienen que hacer el audiolibro narrado por ti. Perfecto, vamos a ver. Que el tiempo me da. Yo necesito días de 48 horas. Voy a empezar a hacer... No quiero hacer un resumen porque no tengo la capacidad de poder resumir todo lo que has dicho. Está cañón, tío. Y porque además creo que es muy importante que todos los que quieran seguir con el tema de la resiliencia, porque yo creo que la resiliencia la tenemos, y corrígeme por favor si estoy equivocado, Rosita, de verla en dos vías. Si uno es resiliente, en el momento en el que alguien necesite apoyo para ser resiliente, es más fácil poder apoyar. O sea, si uno sabe en la mayor o menor medida que puedas ayudar a alguien, siempre es bueno. Entonces yo creo que estos cursos se deben de tomar para uno y para los demás. Y eso, bueno, antes que nada quiero agradecerle. Ahora sí que es el momento ya que estamos con los agradecimientos todo, quiero agradecerle a Leti Borbolla y a Cristina Borbolla y a Jorge Borbolla, porque fueron los que, bueno, en principio Leti, después Cristina y Jorge, que me dijeron, qué bueno que vas a tener a Rosita, de verdad, felicidades. Ellos fueron grandes precursores de que estuvieras hoy, Rosita, y no hay palabras para agradecerles. De verdad no hay palabras para agradecerles el que estés tú hoy aquí. Muchísimas gracias. Y yo tengo que decirte que todas las personas ahora sí están escribiendo y no te están pidiendo, te están exigiendo los audiolibros. Os están diciendo, necesitamos los audiolibros. No, y también dice Silvia Telles, felicidades, gracias. Soy fan de la doctora desde hace 20 años. Juanita Velázquez dice, me encantan tus programas, Rosita es extraordinaria. Yo tengo 14 años escuchándolas, muchas gracias. Leti Borbolla dice, los quiero mucho. David Vázquez dice, buena idea lo del audiolibro, por favor. Rosa Amures dice, es que además de escucharla cambia el ánimo. Y sí es cierto, te voy a ser muy honesto. Yo lo noté. O sea, noté un cambio de ánimo en mi persona. Yo también. Es cierto. Y te voy a decir una cosa, Rosita. Así como nos ves, porque obviamente esta de la distancia de la cámara y eso a veces engaña un poco, porque nos vemos como gente medianamente educada y todo, Chochos y yo, pero a veces nos aprovechamos de la circunstancia en la que estamos, y hoy en particular me voy a aprovechar de algo, y voy a comprometerte delante de toda la gente que nos está viendo, en que en otro momento tienes que volver a estereotipos. Tienes muchísimo que dar, muchísimo que dar. Porque te iba a decir, lo único que no hago es striptease. No. Si el público lo pide. Al público, sí. Y al público lo que pida. No, de verdad me gustaría porque suena fácil decir, suena fácil decir saber perdonar. Suena fácil decir, corrígeme, según yo el otro libro es saber crecer. Y suena facilísimo decir saber pensar. O sea, como que dice, pues estoy pensando todo el tiempo. No, una cosa es que tus neuronas hagan sinapsis y compartan información, y otra cosa es saber pensar. Entonces, creo que tienes mucho que compartirnos, Rosita. Yo estoy seguro que la gente que nos está viendo lo va a clamar, lo va a pedir, lo va a exigir. De verdad no encuentro palabras para decir, como lo que dice Chuchos es cierto, escucharte, la manera en la que lo expresas, pero además te cambia el estado de ánimo. O sea, a mí me lo cambió, Estoy mucho más contento desde que te empecé a escuchar
que de lo que estaba antes. De verdad, Gracias a Dios. Ahora entienden por qué lo que hay que decir es, ya tráete la otra botella. y la botella, y los tacos y los mariachis, o sea... Podemos hacer una sesión con catas de vino y eso se pondría muy cósmico. No, eso, ¿no? Eso sería muy, muy intenso. Rosita, ahorita la gente ha estado escuchando hablar de la resiliencia. Escuchó una anécdota hermosísima de los tamales oaxaqueños y te juro que cada vez que los oiga me voy a acordar de ti. Eso te aseguro. Pero no solo eso, sino también cada vez que escucha la de que compran fierro usado y no sé qué, voy a decir que no lo escuche Rosita porque van a creer que la están siguiendo. Pero creo que es muy importante y para nosotros en Estereotipos es muy importante además conocer a la persona con la que platicamos, conocer al ser humano que es en este caso Rosa Argentina Rivas Lacayo, porque estamos seguros de que una persona que expresa lo que expresa del conocimiento que tiene es porque es un gran ser humano. Y por eso vamos a pasar a una sección que nosotros la llamamos la tómbola, en el cual te vamos a hacer preguntas totalmente al azar. Yo las tengo aquí en mi Darth Vader, Chochos las tiene en su cajita. Son preguntas que no tienen nada que ver con la resiliencia, en teoría, porque a veces el azar juega de maneras misteriosas, pero queremos nosotros y la gente conocer todavía más de Rosa Argentina Rivas Lacayo como ser humano. ¿Te parece? Con gusto. Chochos, es que todavía no lo saco, entonces yo creí que tú ya tenías. A ver, no, yo saco el primero que me está tocando y dice: algo de gusto común que a ti te moleste mucho. O sea, por ejemplo, la tauromaquia o, por ejemplo, ya sabes, ¿no? No, yo te voy a decir algo que se usa común y que no me gusta. Es que la gente haya reducido su vocabulario a dos palabras, güey y pedo. Te adoro, Rosita, no manches. No, y les cuento otra anécdota. Venía yo en un avión de regreso a México, después de haber visitado a unos familiares, esto previo a la pandemia. Me senté, yo siempre busco sentarme en el pasillo, porque no me gusta molestar a nadie si me levanto, y venía el asiento del medio vacío y un joven, ha de haber tenido unos 32 años, sentado en la ventana. Bueno, el vocabulario, el carretonero más ignorante, más borracho, no hubiera tenido el vocabulario que este muchacho, estando sentado yo ahí al lado, ¿no? Digo, la más fina era cabrón, de ahí para arriba. Entonces, lo escuchaba una tras otra, hablando con un colega de cosas de trabajo, ¿no? Pero no, yo no me espanto por los chistes, no me espanto por decir, ya los he dicho yo aquí ahorita, pero que un muchacho tan joven no tuviera otro vocabulario, bueno, tuvo que apagar el teléfono, ¿verdad? Porque ya hay que apagar el teléfono. Se arrancó el avión, se despegó, pum, pum, ya llegábamos aquí, no hizo más que aterrizar, pum, otra vez. Me levanto, yo saco mi maletita y me volteo. A ver, jovencito, usted no tiene vocabulario, tiene que ir otra vez a la escuela. Tiene que aprender otro tipo de palabras. Yo puedo ser su abuela. Y se voltea y me dice, ¿a usted qué le importa, vieja loca? Le dije, sí me importa por ti. Y nada más te voy a pedir un favor, piénsatelo. ¿Tú hablarías de esa forma en frente de tu madre? Se quedó callado. Salimos del avión y me alcanzó donde estaba recogiendo mi pasaje. Y fue y me dijo, señora, disculpe, tiene usted toda la razón. Debo de tener un poco más de cuidado. Perdone. Yo creo que hay que hacer conciencia. Entonces, si tú dices, hay algo común que sí me molesta, es ver que los jóvenes perdieron todo vocabulario. Eso me molesta. Y más con un idioma como es el español tan amplio, que lo limiten, como dices, a dos. Yo le agregaría una tercera, metería ahí en medio quizás pinche, ¿no? Sí. Está tocando la puerta Ana Luisa, que también quiere ser parte de esta sección, entonces vamos a recibir a Ana Luisa, y mientras, en lo que se conecta, te voy a hacer la siguiente pregunta, Rosita. Sí. Y te digo que esto es, en serio, el azar es misterioso, ya lo decía por ahí también Serrat, ¿no?
Eh, y vas a ver por qué, porque tiene que ver parte de lo que hemos hablado, pero dice, si supieras que te queda un mes de vida, ¿qué harías y con quién? Honestamente, seguiría haciendo lo que estoy haciendo ahora. Seguiría haciendo mi trabajo, aprovecharía tal vez para llamar a ciertas personas y decirles cuánto les agradezco y cuánto les quiero, ¿ok? Pero creo que y haría una fiesta, ¿no? Eso sí, ¿ok? No una, 2, 3 botellitas de vino. Eso. Okay. Chochos, ¿tienes por ahí otra? Sí. Algo de lo que estés muy orgullosa. De haber seguido el consejo de mi padre. Mi padre, cuando yo tenía como 8 añitos de edad, siempre comió en casa. Yo no meto las manos al fuego por la fidelidad de mi padre, meto el cuerpo entero. Eso. Okay. Y fue el único día en que él y yo comimos solos. Porque mi madre se tuvo que ir a una kermés en la escuela de mis hermanos. Yo tenía porque ya ambos fallecieron. Que estaban en su colegio, y mi mamá fue a organizar la kermés ahí con el sacerdote y no sé qué, y me quedé sola con papá. Mi papá no hablaba mucho, ¿no? Era un hombre muy severo, muy estricto, y nos sentamos a la mesa en su lugar, la cabecera, y yo senté donde mamá se sentaba para atender a papá, y de repente se volteó conmigo y me dijo, mira hija, yo no sé lo que vayas a hacer de tu vida. Tú vas a tener que decidir lo que quieras hacer. Pero 2 cosas te pide tu padre. Ser honesta y ser agradecida. Y mi mayor orgullo es que he cumplido esa palabra. Wow. Gracias. Te digo Gracias, que Rosita. Cada vez más me gusta la sección de la tómbola porque estas respuestas me llenan. Voy a hacer mi última pregunta y después Ana tiene preparado algo que va a estar bastante interesante también, Rosita. Si te tuvieras que describir con un ícono o con un dibujo, ¿con cuál te describirías o con cuál te sientes identificada? Un ícono, un dibujo, algo. Creo que con una carita sonriente. Con una carita sonriente. Pero estoy totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Ana, arráncate. Voy con mi pregunta. ¿Cuál es el mejor espectáculo al que hayas asistido o visto? El mejor espectáculo, que no sé si fue el mejor en términos de toda la parafernalia que le ponen a las cosas, fue haber estado presente en Atenas, al pie del Partenón, a escuchar Nabucco en el gran teatro antiguo construido por Adrián Emperador en el año 131 de nuestra era. Y estar ahí vibrando con los muros del Partenón, de la Acrópolis más bien dicho, en ese teatro que tiene pues prácticamente 2000 años de ser utilizado, creo que es el espectáculo más impresionante que he tenido, ¿no? En un foro totalmente de teatro griego, sin parafernalia de cosas hollywoodescas. Wow. Ana, ¿otra que tengas por ahí? ¿Vas? No, ya me voy con mi dinámica. Ok, A ver, Rosa, ahí te va. Yo te voy a decir palabras, y tú me vas a contestar lo primero que se te venga a la mente. Entonces, yo te digo la palabra, enseguida me contestas, ¿ok? Ahí te va. Infancia. Feliz. Amor. Lo más importante. Luz. Dios. Dolor. Crecimiento. Viaje. Fantástico. Aventura. La adoro. Sueño. Siempre soñar. Rosa Argentina. Rosita. Bravo. Gracias, Rosita. Oye, Rosita, de verdad, wow, no hay palabras. Y ahora viene otra dinámica muy interesante. Nosotros enlazamos un programa con el anterior y así nos vamos haciendo una cadena en la cual el invitado le hace una pregunta al siguiente invitado sin saber quién es.
Es una pregunta que sale de él o ella hacia el siguiente invitado para ir pues, haciendo comunidad. Entonces, lo primero y lo más importante, sin saber quién es nuestro próximo invitado o invitada, ¿qué pregunta le quieres hacer, Rosita? Sin saber nada del tema, Nada. ¿Ni quién es? ¿ok? ¿De qué manera tus palabras van a ayudar a la gente? Ahorita te vamos a tal, decir luego te vamos a decir quién va a venir el próximo programa. Sí, de verdad, en serio, parecería que sabes quién es. De verdad parecería que sabes quién es, Rosita. Te voy a poner la pregunta que te dejaron. Es relativamente rápida. Si no la alcanzas a escuchar, me lo dices y te la volvemos a poner. No, se No oyó nos pésimo, escucha. ¿no? Se oye cortada, tío. Va de nuevo, va de nuevo. A ver, un segundo, porque ya ven que la tecnología es. Ok, yo sí la alcancé a escuchar, así que No se escucha, tío. la hizo Iñaki Manero, y su pregunta es: ¿cómo sobrevivir al mundo? Con Dios en el corazón, amor en nuestros actos y esperanza siempre, porque esa es la verdad. Qué padre. Qué buena bonito. noche. Qué padre. Rosita, Qué bonito. ahorita decías algo muy cierto y es muy triste que por el uso cotidiano de las groserías y de la tecnología y de la facilidad estemos perdiendo el vocabulario amplísimo que tiene nuestro idioma. Yo soy un amante de nuestro idioma y de verdad me cuesta, me gustaría insultar ahorita a la RAE porque creo que le hacen falta palabras para poder encontrar cómo agradecerte el que hayas estado hoy con nosotros. Lo que nos has enseñado, lo que nos has transmitido, lo que nos has vertido de conocimiento, pero no solo el conocimiento teórico, sino que lo llevaste a un mundo práctico y lo que transmitiste, de verdad, Rosita, lo tengo que resumir en esa palabra que todos conocemos, que es gracias. Y ahorita con esta cuestión de la tecnología, y tristemente el programa no lo podemos hacer juntos, nos gustaría poder dar el regalo que te vamos a dar ahorita, te lo vamos a dar de manera virtual y nos encantaría podértelo dar. Se lo damos a todos los invitados que tenemos en Estereotipos, pero hoy en particular me encantaría podértelo estar dando físicamente y después darte un fuerte, fuerte abrazo. Pero nos vamos a limitar a la parte, ¿cómo se llama? Digital, y ya tendremos algún día, estoy seguro, la oportunidad de hacerlo físicamente, y es el diploma de estereotipos. No sé si lo alcanza a leer en pantalla, si no te lo leo. Dice: es un orgullo para nosotros nombrarte estereotipo honorario. Eres ya un estereotipo más. Por haber participado en el programa con el tema Resiliencia ante la crisis, salgamos mejorados, permitiéndonos conocer tanto al público como a nosotros un poco más de este apasionante tema y ayudándonos además a crecer más como seres humanos. Siempre contarás con la amistad y el agradecimiento de Ana Luisa, el Chochos y el tío. Rosa Argentina Rivas Lacayo, eres un estereotipo número 1. Yo lo recibo con todo mi amor y virtualmente. Recuerda que lo que puedas imaginar, puedes obtener. O sea que esto ya está en mí, yo lo recibo y los abrazo. Oye, aparte te lo voy a mandar por WhatsApp para que lo tengas de imagen. Claro que sí. Gracias. Son ustedes muy generosos. Siempre estas cosas suceden porque hay un intercambio, hay algo que fluye, ¿no? Claro. Entonces, el programa lo hacemos todos y si en algo ha servido lo que he dicho, es porque ustedes han generado esa capacidad de respuesta en todos nosotros. Así que les agradezco enormemente. Gracias a ti. Los agradecidos somos gracias nosotros. a ti por compartir toda tu sabiduría y tu gran sentido del humor. Muchas gracias. Gracias, Ana. Genial, genial. Muchas y no gracias. se pierdan los chistes la próxima semana. Venga, bueno, doble punto, venga. Yo les quiero repetir, bueno, comentarios finales. Juanita Velázquez dice: bravo, te quiero mucho. Analí Martínez te manda aplausos. Pues te mandan muchos comentarios que ojalá pudiéramos leer todos, pero bueno, yo lo que te quiero decir es, vamos a publicar en nuestras redes sociales el taller de resiliencia que va a tener Rosita la próxima semana. Yo te quiero agradecer desde el corazón
todo lo que nos transmitiste, de la forma en la que nos lo transmitiste. Estamos bien contentos. Queremos decirles que la próxima semana vamos a tener a un invitado al que queremos mucho, que es Juan Miguel Zunzunegui, escritor, y vamos a hablar de su nuevo libro. Y a él le pasaste la pregunta. Entonces, cuando hablas de palabras, pues ¿a qué mejor persona que a un escritor que vive de la palabra? Sí. Entonces, Claro. te queremos agradecer todo, de verdad, con mucho amor y mucho cariño, por tu tiempo, por tu conocimiento, pero sobre todo por tu buena actitud y tu sentido del humor. Yo antes, Gracias, Rosita. antes de despedirnos, y perdón que dé este brinco, pero lo quiero hacer. De todos los comentarios, que en serio todos son de que te aman, te adoran y todo, hay uno en particular, Rosita, que no va dirigido a ti, y quiero leerlo porque me encantó cuando lo leí. Lo hace Jorge Borboya, y dice: yo no conocía a Ana Luisa Medina, y diría con todo mi respeto, los ojos son la ventana del alma. Y se me hizo un hermosísimo. Pero es casada. Y, no te preocupes. Y No es cierto, es una broma. De verdad, Rosita, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a toda la gente que nos estuvieron viendo. Reiterar rápidamente lo que dijimos al inicio del programa, sin querer decir por quién, pero piénsenlo. Vayan a votar el domingo, voten con responsabilidad, lleven todas las cuestiones de higiene, el cubrebocas, mantengan la sana distancia, no vayan a tachar a lo loco la papeleta, en serio, razonen lo que van a hacer. Acuérdense, como lo decía Rosita, hay que saber pensar y estar en silencio para adentro. Creo que cuando vayan a tomar esa decisión es muy importante estar encallados y pensar para tomar la decisión. Darle las gracias a Chochos, como siempre, por estar en Estereotipos y hacer de Estereotipos un gran programa. Ana Luisa, tú sabes que este programa sin ti, la verdad, no tendría sentido. Y de verdad, Rosa, gracias. No hay más palabras más que gracias y gracias en todos los sentidos. Y gracias a toda la gente que nos está viendo. La próxima semana, 7 de la noche, Juan Miguel Zunzunegui, que además viene filoso. Entonces, va a tener mucho que contar. Nos vemos la próxima semana. Hasta luego. Muchas gracias a todos. Gracias. Hasta la semana que entra. Bye. Gracias, Rosita. Un gusto.